Es infarto de miocardio con elevación del ST, tiempos de reperfusión ideales. Yo quise modificar el título de la conferencia a propósito. Y a propósito porque el mecanismo ideal o la estrategia ideal para tratar un infarto de miocardio con elevación del ST se llama intervencionismo coronario percutáneo primario, que generalmente va asociado a la colocación de un stent. ¿En dónde se hace eso? En una sala de hemodinamia. Pero el mundo, asociado a una de las cosas que usted mencionó ahora, el mundo, no solo la América Latina, tiene una realidad. La mayor parte de los pacientes que presentan esta patología no tienen acceso inmediato a una sala de hemodinamia. Y la estrategia para lograr abrir la arteria que se obstruyó y está generando ese infarto, el mecanismo más a la mano se llama fibrinolisis. Entonces vamos a mencionar algunas cosas en ese sentido para que vean cuándo un paciente debe ir a hemodinamia, cuándo no. Si tenemos el recurso hay que utilizarlo, y si el paciente está donde existe el recurso hay que utilizarlo, pero existen otras alternativas que hay que tener muy claras. Estos pacientes son de la vida real, son pacientes que hemos tenido en los servicios de urgencias, y ese es un señor de 70 años, solicita atención por urgencias porque tiene dolor en el tórax de 40 minutos de duración, náusea, vómito, diaforesis, sensación de disnea, es diabético o hipertenso, a pesar de estar bien controlado. Entonces vengan, asociemos información con lo que veníamos hablando ahora. Motivo de consulta: dolor en el tórax. Banderas rojas para dolor en el tórax de ese paciente. Edad, diabetes e hipertensión. Triaje. Rojo. A pesar de que el paciente está estable. ¿Por qué es rojo? Por los antecedentes. ¿Por qué es más rojo? Por la edad, claro, porque es diabético. Y principalmente, ¿por qué? Porque tiene riesgo. ¿Y riesgo por qué? Porque tiene un dolor torácico que hace sugerir que ese paciente lo que está teniendo es ¿qué? Un infarto. Entonces yo le tengo que hacer muy rápidamente ¿qué prueba diagnóstica? Un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma tiene que ser tomado idealmente ¿en qué momento? Desde el momento en que el paciente llegó a decir tengo dolor en el pecho, idealmente en los primeros 10 minutos. O sea, este paciente no puede estar en una fila, este paciente no puede estar en una cola, este paciente tiene que ser atendido ya. Ok. Si eso se da como se tiene que dar, este es el electrocardiograma, o fue el electrocardiograma, no del libro, no copiado, copy-paste, imprint de PowerPoint. No, ese es el electrocardiograma real de ese paciente. Ok, como esta no es una conferencia de electrocardiografía, yo lo que quiero es que visualicemos una imagen que no le puede, o sea, no puede salir de la cabeza de nadie que tenga que ver con salud, que es un segmento ST elevado. Esto que están viendo aquí esto que están viendo aquí, esto que se está viendo aquí y esto que se está viendo aquí, y principalmente aquí, aquí y aquí, es una elevación del segmento ST. Y les digo que principalmente aquí, o sea, derivada 2, derivada 3 y derivada ABF, porque ustedes normalmente son las que toman el electrocardiograma. Esas derivadas me están mirando el corazón de abajo hacia arriba. O sea que esas derivadas me están diciendo que le puedo dar un nombre a ese infarto. Además de que es con elevación del ST. La cara del corazón que está infartada. Y si me está mirando el corazón de abajo hacia arriba, ¿cuál será la cara del corazón infartada? La cara inferior.
o la cara diafragmática. Este paciente tiene que ser llevado inmediatamente, lo más rápidamente posible, ahorita vamos a ver los tiempos, a una estrategia, y así se llama, estrategia de reperfusión. ¿Cuáles son las dos formas de abrir la arteria de ese paciente? Uno, lo que le conocemos o le hemos dicho siempre, cateterismo cardíaco. O con un medicamento que se llama fibrinolítico, que desbarata el coágulo. Entonces el favor que yo les pido, el favor aquí, es que empecemos a cambiar el nombre cateterismo cardíaco, porque es un nombre poco técnico, poco académico. Para este tipo de enfermedad, que se llama infarto de miocardio con elevación del ST, el procedimiento que se hace sí es un cateterismo cardíaco, pero lo que pretende hacer ese cateterismo cardíaco es abrir el vaso, destapar la arteria. Por eso se llama intervencionismo coronario percutáneo primario. Se abrevia en la literatura como PCI primaria, PC de casa, I, al revés en inglés, primaria. Entonces son las dos formas de hacerle tratamiento a un paciente con un infarto con elevación del segmento ST. 46 años. Teníamos un señor de 70, ¿cierto? Ahora tenemos uno de 46 años. Solicita atención en una sala de urgencias por disconfort torácico. 30 minutos de duración y sensación de desvanecimiento. Además, sudoración profusa. El paciente no tiene ningún antecedente importante. O sea, es normal que a usted le dé dolor en el pecho, le dé sudoración profusa y en ese momento sienta como si se fuera a desmayar. No es normal, o sea, algo está pasando. A pesar de que este paciente no es diabético, no es hipertenso, no tiene más de 65 años, puede tener algo grave. Claro, tiene un riesgo. Tiene un riesgo. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. En estas dos primeras diapositivas han encontrado la palabra disconfort y no dolor, porque en el triaje no es el momento. Además, estadísticamente nadie estaría autorizado en el triaje para preguntar si ese dolor es opresivo, como si el paciente tuviera un elefante parado en el pecho, como se va para el brazo izquierdo, para la mandíbula izquierda. No, menos del 10% de los pacientes con infarto presentan ese dolor que históricamente se ha considerado un dolor típico. El 90% de los pacientes que terminan teniendo un infarto tienen dolores tipo punzada, tipo ardor, o sea, dolores que históricamente se han llamado no típicos o atípicos. Entonces, ¿qué genera mayor importancia más que cómo el paciente está sintiendo el dolor? Los antecedentes, la edad, qué sintió además del dolor. Y de ahí viene que la literatura mundial prefiere utilizar la palabra disconfort a la palabra dolor, porque la palabra dolor nos lleva a preguntar, a tratar de indagar que el dolor tiene que ser opresivo, que es como si tuviera un peso, y si no es así, descartamos la posibilidad. No, ese no es el momento de descartar la posibilidad. El momento de descartar la posibilidad es que si usted identifica una posible situación de riesgo, tome el electrocardiograma, y ese es el momento en donde usted podría descartar la posibilidad de un infarto, no antes. Ese paciente, ante un riesgo de tener una enfermedad coronaria, pasa inmediatamente a la sala de urgencias. Y vuelvo y les pido el favor que me disculpen por la imagen, porque no es una imagen copiada del libro. Y la foto que quiero que tengan en la cabeza es un segmento ST elevado en B2, un segmento ST elevado en B3, un segmento ST elevado en B4, en B5 y en B6 ya no. O sea, ese paciente tiene un infarto donde están puestas las derivadas precordiales. B1 a B6, o sea que está viendo el corazón de lado, o sea que ese paciente tiene un infarto de ventrículo izquierdo. Ese paciente tiene la cara ventricular izquierda infartada, y esta imagen no se puede olvidar. Entonces les repito, no es una clase de electrocardiografía, pero es para que identifiquen segmentos ST elevados. 66 años, ya no es un hombre, es una mujer,
ingresa en camilla al servicio de urgencias porque desde hace 2 horas presenta disconfort torácico y está muy débil, la ven muy pálida. O sea, hace 2 horas, dolor en el pecho, la familia la ve muy mal, la señora no es capaz ni de sostenerse de pie, por eso está en una camilla y por eso la ingresan a un servicio de urgencias. ¿Alguien dudará que esta señora está grave? Nadie duda que esa señora está grave. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Esta señora llega al servicio de urgencias, pues además de ver cómo está la oxigenación, cómo está la presión, tomar paralelamente un electrocardiograma. Ahí viene el otro mensaje que quiero que quede de una vez. Recordemos que en los servicios de urgencias se hacen casi siempre acciones en paralelo. Me explico. Mientras alguien va tomando el electro, alguien va viendo que la señora no tenga ruidos crepitantes, que no esté en edema pulmonar, alguien va tomando la presión arterial, alguien va viendo cómo está la oximetría. Si se encuentra una alteración en unas cosas, pues se le va poniendo oxígeno, se van organizando las cosas. No son acciones, esperemos el electro, y la señora muriéndose. Además, si esta señora, estoy haciendo un ejercicio simplemente, está con problema de la oxigenación, está haciendo edema pulmonar, ¿cuál es la posición en la que ubicamos normalmente un paciente para tomarle un electrocardiograma? ¿Sentado o semisentado? No, totalmente acostado. Y si ese paciente está con edema pulmonar, con congestión pulmonar, y lo acostamos completamente, ¿lo va a tolerar? No lo va a tolerar. Entonces hay que examinar el paciente, primero enterarse qué ocurre con el paciente para decir, tomémosle el electro. Habrá pacientes en contexto de edema pulmonar que primero los tenemos que sacar del edema pulmonar para poder tomar el electro, porque si no lo sacamos del edema pulmonar no tenemos cómo tomar un electrocardiograma. Entonces miren que hay que contextualizar las acciones y las órdenes que se cumplen y cómo se dan en un servicio de urgencias. Este es el electrocardiograma de la vida real de esa paciente. Pues ahí aparece el nombre porque ella nos autorizó a dejar el nombre. En las otras, como vieron, estaba cortado. Entonces doña Benilda tiene este electrocardiograma en donde vuelve a aparecer una imagen que a nadie se le puede olvidar de un segmento ST elevado en la derivada 2, perdón, este electro, quien lo pegó D1, D2, D3, en la derivada 2, en la derivada 3 y no pegó ABF. Sí pegó ABF y en ABF. Es otro infarto de cara inferior. Y aquí aparece otra cosa que siempre, pues este es a modo de ejercicio, siempre hay que ver cuando estemos viendo un electrocardiograma. Si estamos hablando de infarto, hay que hablar, ¿es o no tiene o no tiene un segmento ST elevado? Esa es la gran pregunta, la pregunta enorme. Pero la otra pregunta es, ¿habrá algún trastorno del ritmo cardíaco asociado al infarto? Ese ritmo cardíaco electrocardiográfico de esa paciente ¿está muy rápido o está muy lento? Muy lento. Muy lento. Muy lento porque entonces imagínense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente 7 cuadritos grandes. Y acuérdense que de una forma práctica dividimos 300 entre 7. ¿O no? Para calcular la frecuencia. ¿O no? O sea, está latiendo como 40 veces por minuto. Y si clínicamente estamos con esta paciente y le tocamos el pulso y efectivamente late 40 veces por minuto, está teniendo un infarto con elevación del ST, no cabe la menor duda. Pero está con una bradicardia. Y entonces quitémosle la palabra o quitémosle el nombre bradicardia y pongámoslo dentro de los ritmos lentos. Porque para yo hablar de bradicardia, sería una bradicardia sinusal, ¿o no? Y para tener una bradicardia sinusal necesito ver una onda P. ¿Y en dónde está la onda P de esa paciente? No hay onda P. ¿O sí le ven la onda P? No hay onda P. Entonces, si no hay onda P, quiere decir que quien manda el estímulo al resto del circuito eléctrico del corazón, que hasta que alguien demuestre lo contrario, es el nodo sinusal. El nodo sinusal dejó de mandar el estímulo. ¿Por qué? Porque tiene isquemia. ¿Por qué? Porque tiene un infarto. O sea que esta paciente perdió
el marcapaso natural del corazón, que es el nodo sinusal. O sea que además de un problema de infarto, estamos teniendo un problema gravísimo eléctrico de esta paciente, que fue ese que se quedó sin el marcapaso natural. Y si se quedó sin el marcapaso natural, además de tratar el infarto, paralelamente, ¿qué tenemos que hacer? Tratar el problema eléctrico. ¿Y qué habría que hacer con esta paciente inicialmente en la sala de urgencias? Instalar un marcapaso transcutáneo o percutáneo. Estamos de acuerdo. Entonces miren que alrededor de estos pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST hay una cantidad de cosas asociadas que hay que tener en cuenta. 71 años, 15 minutos de dolor torácico. Este sí es el dolor que queremos oír, el opresivo, el que es típico. Presentó 2 episodios de vómito y se siente mal. Es hipertenso, es diabético y dilipidémico. Ingresa inmediatamente al servicio de urgencias. Y ese es el electrocardiograma de la vida real de ese paciente. ¿Tiene un segmento ST elevado? No como los otros, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué tiene ese paciente como cosa muy llamativa? Unas ondas T muy grandotas, muy altas, que podrían ser el inicio antes de que se eleve el segmento ST. Se los muestro por esa razón. Casi siempre encontramos el segmento ST elevado cuando el paciente tiene una arteria totalmente ocluida, porque el segmento ST elevado se eleva entre 20 y 30 minutos después de que la arteria está totalmente ocluida. Pero en la fase inicial, si el paciente, por ejemplo, a cualquiera en otro le da un dolor en el pecho, Dios quiera que no, ¿no? Y estamos aquí en esta clínica, y hace 3 minutos yo tengo el dolor en el pecho y me bajo a urgencias y me toman un electrocardiograma muy rápidamente y estoy con una arteria totalmente obstruida, posiblemente el hallazgo inicial son unas T muy altas. Si pasa el tiempo, ¿qué ocurre con esas T's? Desaparece la T alta y se eleva el segmento ST. Y si pasa el tiempo y no se hace nada, ¿qué pasa? Desaparece el segmento ST y aparece la famosa onda Q, que es cuando ya el corazón sufrió isquemia, cuando ya hay daño miocárdico. Entonces este paciente era un consultador temprano, tenía estas T elevadas. Esto fue este día, el 9 de agosto de 2012 a las 6:46 de la mañana. Una guardia, un turno en una sala de urgencias en donde yo trabajaba en ese momento, y ese era el paciente. A las 8 de la mañana, este era el electrocardiograma de este paciente, del mismo paciente. Nunca elevó el segmento ST. ¿Qué cambio electrocardiográfico hizo? El otro cambio electrocardiográfico, que cuando el paciente no tiene un segmento ST elevado, tiene que ser interpretado como un segmento ST elevado. Que no se les olvide: bloqueo de rama izquierda del haz de His. Entonces este paciente hizo un bloqueo de rama izquierda del haz de His 2 horas después del electrocardiograma inicial. Obviamente entre esos 2 electrocardiogramas hay otros de control, sino que a modo práctico le estoy mostrando estos 2. ¿Qué se hizo con este paciente? Me devuelvo que tenía este electrocardiograma a las 6:46 de la mañana, que pensábamos que iba a evolucionar a un segmento ST elevado porque es la evolución natural, pero la evolución puede ir hacia un bloqueo de rama izquierda en una institución en donde no había posibilidad de hemodinamia, porque la institución no contaba con hemodinamia. Se inició terapia con fibrinolisis. Y después de la fibrinolisis, este es el electrocardiograma de ese mismo paciente el mismo día a las 9:20 de la mañana. Un electrocardiograma en donde la onda T grandota desapareció, el bloqueo desapareció, y este es un electrocardiograma completamente normal. A este paciente se le trató el infarto con fibrinolisis. Entonces ahí hay imágenes para que las tengan en cuenta de qué es un infarto con elevación del segmento ST. Ya vieron segmentos ST elevados y el equivalente a un segmento ST elevado, que es el bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Ok. Entonces cuando esos contextos clínicos se presentan, es fundamental
y vuelve y aparece, que en el triaje la gente sepa qué hay que hacer con un paciente con disconfort torácico como síntoma principal. Hoy, la gran mayoría de países del mundo, ya eso es una bandera roja. ¿Por qué razón? Porque la principal causa de muerte en el mundo, ¿cuál es? La enfermedad coronaria. Porque la principal causa de muerte evitable en el mundo, ¿cuál es? La enfermedad coronaria. Y porque la enfermedad coronaria viene teniendo una transición, así se llama, una transición epidemiológica radical, fundamental, en los últimos 15 a 20 años. ¿Qué quiere decir transición epidemiológica? Que ya no es una enfermedad de gente obesa, de gente sedentaria, de hipertensos, de diabéticos, y no es una enfermedad más exclusiva de hombres que de mujeres. La enfermedad coronaria ha cambiado epidemiológicamente en varias cosas. Cada vez hay más enfermedad coronaria en gente más joven. Cada vez hay más enfermedad coronaria en personas sin factores de riesgo. Hoy la relación hombre-mujer, que siempre fue una relación 3-1 en contra de los hombres, o sea, más hombres que mujeres enfermas, hoy es una relación 1-1. Entonces, ha habido una transición epidemiológica. Entonces, por esa razón, el disconfort torácico como síntoma principal en el triaje obliga a que se tome inmediatamente un electrocardiograma. Y les repito, si vamos a término, yo soy no enemigo, porque la palabra no es ser enemigo, sino soy un crítico académico de las famosas guías de la AJA, de las guías de lo otro, y que la medicina y la enfermería y muchas cosas se convirtió, es que la guía dice. No, la guía no dice. Usted adapta el paciente y la condición a la guía. Usted no puede adaptar todo a una guía, ¿cierto? Entonces por eso hay que ser muy crítico con las guías, que obviamente son guías, y si las guías son guías es porque son consensos de expertos. Hay que respetar la literatura mundial, pero no podemos seguir pensando es que la guía dice. Pero si vamos al tema guía, estos pacientes deberían tener un electrocardiograma tomado en los primeros 10 minutos después de que hacen contacto con un servicio de urgencias. En Colombia, por ejemplo, logramos tener, ahora que hablábamos en las primeras 2 conferencias, se logró tener, y ya existe, una resolución del gobierno en donde a ningún paciente se le verifican derechos de atención, a ninguno, antes de que se le haga el triaje. O sea, el paciente no llega a la fila de una casilla administrativa en donde le están verificando si tiene seguro, si no tiene seguro, si puede pagar, si no puede pagar, si es una clínica privada o si no es una clínica privada. Un paciente llega a pedir atención por urgencias y tiene acceso directo ¿a dónde? Al triaje. Y si es una emergencia, ¿qué se hace? Se atiende. Y precisamente ese salto de saltarse la parte administrativa es para quitar que no haya limitación al acceso a la atención de la gente, porque muchas veces el paciente tiene una emergencia y ahí no hay contrato o ahí no se puede atender y todo lo demás, y se deja de atender la emergencia. En Colombia hoy eso no se puede hacer, va contra la ley. El paciente llega directamente al triaje, el paciente no tiene, es más, se hace a través de, yo creo que aquí se llama igual, un digiturno. El paciente llega al servicio de urgencias, en muchos servicios de urgencias, y mete su número de identificación como en los bancos, como en algunos bancos, y eso genera un acceso directo al triaje. O en otros sistemas de estos, la cédula nuestra, ustedes es DNI, se escanea el código de barras del DNI, el paciente llega, escanea el código de barras del DNI y eso va al módulo de triaje para que llamen inmediatamente al paciente. Y les repito, si es una urgencia o una emergencia, el paciente se atiende independientemente que sea clínica privada, que sea hospital público, que haya contrato, que tenga plata o que no tenga plata. Está logrando ya primar la salud y la condición de la persona sobre si tiene o no tiene capacidad de pago, si tiene o no tiene contrato. Eso ha generado un gran avance en el sistema de salud, a pesar de que hay 1000 cosas por corregir. Entonces los pacientes pasan inmediatamente un electrocardiograma. Si el paciente llega a un electrocardiograma,
Por eso les decía ahorita, con las imágenes que vimos, la principal pregunta que hay que hacerse es, ¿tiene o no tiene un segmento ST elevado? Esto es lo que vamos a ver después de las 2 de la tarde, este lado de acá. O sea que no nos vamos a enfocar por este lado. Si el paciente tiene una elevación del segmento ST, o sea, los electrocardiogramas que vieron ahora, o tiene un bloqueo de rama izquierda del haz de His, usted tiene que venirse y se le tiene que venir a la cabeza un solo mensaje. Obviamente, si el paciente está inestable, estabilizarlo. Si necesita oxígeno, oxígeno. Si necesita marcapaso transcutáneo, ponerle el marcapaso transcutáneo. Si está hipotenso, definir si el paciente necesita un medicamento para mejorar la presión arterial. Si es un infarto de ventrículo derecho, acordarse que el ventrículo derecho depende de volumen y no de presión, entonces el paciente necesitaría volumen, o sea, cristaloides. O sea, estabilizar al paciente. Pero paralelo a eso, usted tiene que pensar en ¿qué? Que ese paciente tiene una arteria coronaria totalmente obstruida y que la única forma de que ese paciente se salve y o no quede con el corazón severamente deteriorado es desobstruir la arteria que está obstruida lo más rápidamente posible. Entonces la siguiente pregunta que tiene que hacerse es ¿y en dónde estoy? ¿Qué recursos tengo para mi paciente? Porque no estoy siempre en el hospital o en la clínica de alta complejidad, donde digámoslo así que es muy fácil. ¿Qué se hace con el paciente? Derecho a la sala de hemodinamia, que es la situación ideal. Pero si no estoy ahí, usted tiene que hacerse la pregunta ¿en dónde tengo a mi paciente y qué decisiones tengo que empezar a tomar a partir de este momento en que ya detecté al paciente desde el triaje, ya lo ingresé, ya vi que está estable, que está inestable, y necesita oxígeno, y ya tengo un electrocardiograma con un segmento ST elevado o con un bloqueo de rama derecha? Entonces, si esa es la situación, veamos esta, que es la más... A ver, me devuelvo para que no van a creer que me le estoy saltando diapositivas. Todas muestran lo mismo. Esta muestra lo mismo, esta muestra lo mismo y esta muestra lo mismo. ¿Por qué les muestro esta? Porque es la conclusión de las dos anteriores. Ok. Entonces miren cómo es de sencillo. En inglés, esto es lo mismo que hemos venido hablando de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Usted ya tiene el electrocardiograma en la mano y sabe que es un ST elevado. La primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿en dónde tengo a mi paciente? ¿En dónde estoy? Ok. Si estoy en un sitio con posibilidad de hacer una PCI primaria, ¿qué quiere decir PCI primaria? Intervencionismo coronario percutáneo primario, que es lo que tradicionalmente le decimos cateterismo cardíaco, que ¿en dónde se hace? En una sala de hemodinamia, y el paciente está en una institución con esa posibilidad. ¿Qué hay que hacer con el paciente? Subirlo inmediatamente a la sala de hemodinamia. Preferiblemente, ¿en cuánto tiempo? No es subirlo, no, ya debe estar hecha la sala, ya debe estar hecho el cateterismo, ya debe estar hecho la PCI, ya le deben haber colocado el paciente al stent y ya debe estar saliendo a la unidad de cuidados coronarios antes de 60 minutos. ¿Por qué? Porque si eso se hace después de 60 minutos, el miocardio salvable o el miocardio rescatable disminuye a medida que pasan los minutos. O sea, de eso depende que el paciente quede con un corazón funcional y estructuralmente intacto, que el paciente no quede con falla cardíaca, que el paciente no quede con disfunción ventricular. Que se haga idealmente, por eso ahí dice idealmente o preferiblemente en los primeros 60 minutos. Ese fue el paciente que llegó a la institución con posibilidad de cateterismo cardíaco. Ok, ahora, mi paciente no está en una institución o en un centro con esta posibilidad, sino que está en un hospital más pequeño, en un hospital en la provincia o en un hospital dentro de una ciudad como Lima, pero sin un centro de hemodinamia, sin una sala de hemodinamia.
pregunta que me tengo que hacer en ese momento. ¿Es posible que el paciente llegue a una institución con posibilidad de hacer cateterismo cardíaco PCI antes de 120 minutos? O sea, ¿me lo van a aceptar? ¿Consigo la ambulancia? ¿Monto el paciente a la ambulancia? Esa ambulancia será una ambulancia, abro un paréntesis, no me acuerdo cómo es acá. En Colombia es básica y medicalizada. Nivel 3. ¿Es posible que ese paciente vaya en una ambulancia que no sea nivel 3? ¿Un paciente con un infarto? Sí. ¿Y si hace una fibrilación? Y necesita una desfibrilación. Se murió en la ambulancia. No es posible. ¿Y si hace un shock cardiogénico? Se murió en la ambulancia. Acuérdense por favor que el paciente es trasladado en la ambulancia que necesita el paciente. Si yo no voy a hacer un traslado seguro entre instituciones, no puedo trasladar el paciente porque es responsabilidad suya hasta que el paciente llegue a la otra institución. Si usted pide la ambulancia que no es y no corresponde y al paciente le pasa algo en la ambulancia, no es problema y no va a ser un problema para la empresa de ambulancia o la ambulancia que está trasladando al paciente. Es problema para quien tomó la decisión de hacer un traslado, y vuelve a aparecer la palabra, un traslado inseguro. Ok, entonces si ese paciente puede ser trasladado, va a ser trasladado antes de 120 minutos y la respuesta es sí, a una institución en donde le puedan hacer la PCI, se traslada inmediatamente a esa otra institución. ¿Se acuerdan que hablábamos ahora en los ejercicios que hicimos en la primera diapositiva de acceso directo a la sala de hemodinamia? Claro, y si el paciente ya aquí hicieron la tarea y la respuesta sí, se traslada inmediatamente, llega aquí, pues ¿para qué vuelve ese paciente a urgencias a tomarle otro electro, a preguntarle lo mismo? ¿El paciente a dónde debería llegar en la institución en donde se le va a resolver el problema? Directo a la sala de hemodinamia. Pero eso tiene que ser antes de 120 minutos. Ok, si la respuesta es no, eso no va a ser posible. No tengo ambulancia, el paciente no me lo reciben y no me lo aceptan en ninguna otra parte, no tengo cómo garantizar que el paciente llegue a una sala de hemodinamia antes de 120 minutos. ¿Cuál es la mejor estrategia idealmente en los primeros 30 minutos? Fibrinolisis, la administración de un medicamento que junto con aspirina, junto con clopidogrel y junto con heparina intravenosa va a diluir el coágulo, a desbaratar el coágulo que está obstruyendo esa arteria. Entonces alguien se preguntará, ¿y en el mundo cuál es la gran mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad teniendo esta opción o teniendo esta opción? Teniendo esta opción. Hoy el mundo reporta datos que aproximadamente el 40%, entre 30 y 40% de los pacientes que terminan teniendo un infarto de miocardio llegan a una institución o logran ser remitidos a una institución con todos los recursos. El 60% o el 70%, dependiendo de la serie que se revise, de los pacientes que tienen un infarto llegan a una institución sin posibilidad de PCI y no logran ser remitidos en el tiempo ideal a una institución con posibilidad de PCI. ¿Cuál es la mejor alternativa para esos pacientes? Lo más rápidamente posible. Fibrinolisis inmediata. Entonces la pregunta seguiría siendo muy coherente. Y entonces, ¿qué tenemos que conocer para poder hacer una fibrinolisis? Entonces, para hacer una fibrinolisis, usted tiene que acordarse de lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Cuál es el tiempo ideal, el tiempo óptimo entre el primer contacto con personal de salud y la toma de un electrocardiograma cuando se está sospechando un infarto? Menos de 10 minutos. Entonces aquí aparecen metas de calidad. Calidad en la atención. Triaje o puerta atención. Puerta electrocardiograma, menos de 10 minutos. Si ese paciente llega y la opción que el paciente tiene, porque la institución solo cuenta con este recurso, fibrinolisis, ¿en qué tiempo se debe tomar la decisión de iniciar la fibrinolisis? Menos de 30 minutos.
¿Cuál es el tiempo ideal si esa institución cuenta con posibilidad de PCI primaria? Menos de 60 minutos. ¿Cuál es la opción si el paciente va a lograr ser trasladado, remitido o referido a una institución con posibilidad de PCI primaria si llegó a una institución en donde no existía esa opción? Entre 60 y 90 minutos. Entre 90 y 120 minutos. Entonces esas son metas de calidad que se tienen que cumplir, no porque a alguien se le ocurrió decir que, reunámonos, ¿qué opinan ustedes de cuánto debe ser el tiempo para fibrinolisis? Y levantaron 10 personas la mano y dijeron 30 minutos. No, eso está soportado en una cantidad de estudios en donde está demostrado que si las arterias coronarias, después de que el paciente eleva el segmento ST en el electrocardiograma, si la arteria, así se llama, la arteria culpable del infarto, no es desobstruida, sea por coronariografía, por PCI, o sea por fibrinolítico, antes de 120 minutos, el músculo cardíaco se muere. El músculo cardíaco es irrecuperable y el músculo cardíaco pierde capacidad contráctil. Esos son los pacientes que quedan con falla cardíaca o fallecen durante el evento agudo por shock cardiogénico o por fibrilación ventricular. Y el tiempo que el corazón, el músculo cardíaco, aguanta estar sin flujo sanguíneo no va más allá de 120 minutos. Por eso los tiempos máximos son 120 minutos, pero si lo logramos hacer antes es muchísimo mejor. Yo creo que en varias partes lo han leído, lo han oído. El corazón, más bien en esta patología, el tiempo es músculo. Como mañana creo que hay una conferencia de enfermedad cerebrovascular. El tiempo es cerebro. Por eso para el cerebro también hay unos tiempos y unas ventanas de cuando se hace fibrinolisis, cuando hay una arteria cerebral ocluida por una ACV, hay un tiempo para hacerlo. No es porque a alguien se le ocurrió que ese era el tiempo, es porque si se hace después de ese tiempo, no se muere el corazón, sino que se mueren las neuronas y ya no es beneficioso hacer el tratamiento. Entonces miren que aquí está el resumen de esos tiempos y esto está soportado por un sinnúmero de estudios en la literatura mundial desde hace muchísimos años. Doctor, una pregunta, ¿y la fibrinolisis puede ser iniciada por cualquier profesional médico, así no cuente con un cardiólogo en la institución? Excelente pregunta y ya vamos para allá. Es más, para esa pregunta me voy a devolver. Me voy a devolver porque esa pregunta es clave. Es más, yo amplío la pregunta de ella o recontextualizo la pregunta. ¿Quién podría hacer una fibrinolisis en el mundo? Y ya se los voy a mostrar. Y aquí hay parte de la pista. Si aquí estamos en una institución que no cuenta con sala de hemodinamia, ¿habrá cardiólogos? No. Casi siempre no hay. Normalmente estas instituciones que cuentan con pocos recursos son bajas complejidad. Bueno, en Colombia le decimos baja complejidad, acá son nivel 1, 2 y 3, ¿cierto? Ah, también igual. Eso. Son instituciones de baja complejidad. Entonces, hoy el mundo amplía el espectro inclusive. Miren que aquí dice EMS o no institución o no centro capaz de hacer PCI primaria. Alguien que se acuerde cuando ha leído literatura en inglés que es EMS. E de emergency, M de medical y S de servicios. ¿A qué es equivalente ese EMS en los Estados Unidos? A nosotros, atención prehospitalaria. O sea, ¿quién está haciendo hoy fibrinolisis en el mundo? No los cardiólogos, porque normalmente donde está el cardiólogo está parado acá, en una institución con esta posibilidad. ¿En dónde se están haciendo la mayor parte de fibrinolisis en el mundo? En las bajas complejidades e incluso en las ambulancias, en los servicios de emergencia médica. Sobre todo cuando esa ambulancia está atendiendo a un paciente y el traslado se va a demorar más de 30 minutos.
Y ya les voy a mostrar varias cosas relacionadas con eso. Entonces, ya nos metemos en cómo hacer la terapia fibrinolítica. ¿Es un fármaco seguro? Sí. ¿Son fármacos seguros? Sí. ¿Como todos los fármacos tienen contraindicaciones? Claro que sí. ¿Hay que tener en cuenta las contraindicaciones? Obviamente que sí. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Quien haya tenido la oportunidad de leer estas contraindicaciones hace unos 10 o 15 años, o sea, usted abría el listado de contraindicaciones y decía, no, esto nunca va a ser posible. Pues el paciente tosió, contraindicación. Le rascó el ojo, no, mentira, pero si eran un listado exagerado de contraindicaciones. Hoy las contraindicaciones existen, les repito, como en todos los fármacos, y esas contraindicaciones están aquí anotadas y no las tenemos que aprender ya, no hay que leerlas ya, ustedes van a tener acceso a esto, las leen uno a una y no es una cosa de memoria. Cuando usted va a tomar la decisión de utilizar un medicamento como esos, tiene que sacar la trampita, la listica y todo lo demás y preguntarlas una a una, a modo de lista de chequeo. Por ejemplo, ¿cuál es una contraindicación absoluta para que lo tengan en cuenta? Para ponerles un ejemplo, que el paciente haya tenido una hemorragia intracerebral en cualquier momento de la vida y ahora lo que esté teniendo sea un infarto. ¿Por qué? Porque a la hora de administrar el fibrinolítico puede volver a sangrar acá arriba. Pero la gran mayoría de contraindicaciones, o más bien muchas de las contraindicaciones que hoy son relativas, eran absolutas. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, usted puede empezar a considerar la terapia fibrinolítica. ¿Con qué puede usted hacer fibrinolisis de un paciente? ¿Con qué fármacos disponibles hoy en el mundo? Con cualquiera de estos 4. No sé cuáles tengan disponibles en el Perú, si los conocen. ¿Cuál está disponible prácticamente en todo el mundo sin restricción y no hay ningún problema y es costo-beneficio adecuado y es un fármaco excelente y seguirá siendo excelente? Afortunadamente hoy hay un conflicto de casas farmacéuticas porque es un fármaco que cuesta muchísimo menos que los otros 3. Por eso es el fármaco más disponible. Pero al mismo tiempo, como es el más disponible y es más barato, lo han desprestigiado de una forma inapropiada porque es barato. Pero lo tenemos disponible. ¿Cuál es? Streptokinasa. ¿Cuáles son los otros 3 fármacos disponibles en el mundo para hacer fibrinolisis? Alteplase, Reteplase y Tenecteplase, y aquí están las dosis. Por ejemplo, en Colombia tenemos disponible Streptokinasa, Alteplase y Tenecteplase. Si ustedes me preguntan, no a mí, le preguntan a cualquier persona, tiempo, efectividad, forma de uso del fármaco, facilidad de uso del fármaco, ¿cuál es el más coherente, el más fácil de utilizar, inclusive para hacer fibrinolisis dentro de una ambulancia o cuando se va a tomar la decisión de hacer fibrinolisis y trasladar un paciente? Le estoy solucionando el problema, pero sé que lo tengo que trasladar, pero ya le solucioné el problema agudo. Tenecteplase. La razón es porque es una jeringa precargada, no hay que poner una infusión, no hay que conectar el paciente bomba de infusión, es una jeringa precargada como las de enoxaparina, como las de fraxiparina, ya viene medida, que por los kilos de peso del paciente, al paciente se le administran determinadas miligramos, 30 miligramos si pesa menos de 60 kilos, 35 miligramos y 60 de 70, y se aplica directo intravenoso, un solo bolo. Ya. Y no hay que colgar infusión, no hay que hacer absolutamente nada. Listo, no tengo Tenecteplase, pues utilizaré Alteplase o Reteplase o Streptokinasa. Ahora, ¿cuál es el siguiente mensaje? Ya usted tenía el paciente, ya le tomó el electrocardiograma, ya se dio cuenta que la opción para ese paciente era fibrinolisis porque no pudo llegar a una sala de PCI o el paciente no iba a ser trasladado rápidamente a una sala de hemodinamia. Entonces tenemos que desmitificar por qué el mundo durante muchos años abandonó la terapia fibrinolítica, porque muchos de esos pacientes, después de que se le administraba uno de estos medicamentos,
se reinfartaban. ¿Y por qué se reinfartaban? Porque la arteria volvía a obstruirse. Porque si estamos hablando de un fibrinolítico, el fármaco actúa sobre la fibrina, pero en ese coágulo, además de fibrina, hay plaquetas y hay factores de coagulación. Es como cuando se habla de lo que se ha conocido como cateterismo cardíaco. ¿Qué pasaba cuando el paciente, hoy, Mariana se los mencionaba ahora, hoy se habla y sabemos que a la gran mayoría de los pacientes que llegan a sala de cateterismo cardíaco les ponen un stent. Cuando no había stent, ¿qué se hacía en esa arteria obstruida? El catéter llegaba hasta la arteria obstruida y en el punto de obstrucción el catéter permitía que ahí inflara, el hemodinamista inflara un balón. Y al inflar el balón, ¿qué pasaba con la arteria? Se abría. Y eso se llamaba angioplastia. O se llama angioplastia o angioplastía. ¿Qué pasa con esa arteria que se dilató, digámoslo así, para quitar la obstrucción? Hacía una cosa que se llamaba, digo se llamaba porque ya con el stent ya no ocurre, se llamaba retroceso elástico. Entonces la arteria llegaba y volvía y se obstruía. Y ahí estaba el coágulo. ¿Cómo evitaron los hemodinamistas ese retroceso elástico? Poniendo el stent. Entonces el equivalente a evitar la reoclusión cuando se utiliza un fibrinolítico es que el mundo le perdió el miedo a este fármaco o a este tipo de fármacos y dijo, venga, fibrinolítico con aspirina, ¿se puede o no? La respuesta es sí. Entonces ya se está atacando el coágulo por el lado de la fibrina y con la aspirina por el lado de las plaquetas. Entonces se puede atacar el coágulo por el lado de la fibrina y por el lado de las plaquetas, pero además de aspirina con un fármaco que se llama clopidogrel. La respuesta es sí. Entonces al paciente, para evitar esa reoclusión, se le da uno de los fibrinolíticos, se le da aspirina, 300 miligramos si no la venía tomando, 100 miligramos si sí la venía tomando, se le da clopidogrel que ataca la plaqueta por otra vía. Este es el estudio original que se llama Clarity Timia 28, en donde todos los pacientes que recibieron clopidogrel se beneficiaron y nos queda una ruta de formación del coágulo que no estamos tratando, que es la cascada de la coagulación. Aquí estamos tratando la fibrina, estamos tratando las plaquetas, pero nos faltan los factores de coagulación. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Dijo, ¿cómo vamos a atacar la coagulación? ¿Será que si damos un medicamento más, el paciente va a sangrar más, va a sangrar menos, se va a complicar o va a ser exitoso para lo que se está buscando? Y se le agregó a lo anterior el uso de enoxaparina a una dosis que no es habitual a como se utiliza la enoxaparina, porque la enoxaparina para anticoagulación se utiliza vía subcutánea, una vez al día si es profilaxis, 2 veces al día si es anticoagulación. Para esta patología la enoxaparina tiene una única indicación intravenosa, que es infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, cuando al paciente se le va a dar fibrinolisis, y esa dosis es de 30 miligramos, solo en esa condición. Ese es el Extractimi 25, en donde todos los pacientes que además de recibir enoxaparina con elevación del segmento ST, recibieron fibrinolítico, recibieron aspirina y recibieron clopidogrel. Entonces la suma de esos 4 medicamentos es lo que muestran muchas de las guías hoy en la literatura, que si el paciente va a ir a terapia fibrinolítica, debe recibir aspirina, debe recibir clopidogrel y debe recibir enoxaparina a dosis de 30 miligramos intravenoso en bolo. ¿Qué logró hoy en el mundo la suma de esos fármacos asociados a la terapia fibrinolítica? Que prácticamente desaparecieron las reoclusiones y que el éxito de la fibrinolisis es casi igual al éxito de la PCI más stent, y que no es esto mejor que esto, es en dónde está el paciente y cuál es la mejor alternativa para el paciente para cumplir con los tiempos que ya vieron. Entonces, por esa razón, el mundo hoy demuestra, está relacionado a la pregunta que usted hizo,
que el mundo está haciendo muchos eventos de pirinolisis, de trombolisis o fibrinolisis en el escenario prehospitalario, que eso ha disminuido mortalidades y que cada vez más hay estudios en la literatura en hacerlos muchísimo más temprano. Ese es Gabriel García Márquez, uno de los Nobeles de literatura y es colombiano. Entonces, eso quería comentarles de esta patología y si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante, por favor.